Hola, sean bienvenidos a esta, la primera actividad de Ingeniería del Software 2, en su trimestre número 3. En este tema trabajaremos con los conceptos básicos de las pruebas de software o testing, su definición, importancia. Entenderán la diferencia de lo que es un defecto, un error y un fallo, concluyendo con los principios del testing. Entonces, ¿estamos listos? ¿Preparados? Y arranquemos. Es importante resaltar que antes de dar el inicio al contenido de este trimestre, vale la pena traer a colación todo el proceso seguido en esta unidad curricular, que contempla desde las fases del desarrollo de un software. Así vemos cómo esta secuencia incluye la etapa del análisis, seguido del diseño y la programación. Concluyendo con el contenido a ver durante este trimestre, con las pruebas, que es donde se busca el aseguramiento de la calidad. Y por último, la puesta en marcha de un software, instalación o despliegue. Pueden ver cómo la temática de ingeniería del software les ha dado un paseo por las diferentes etapas del ciclo de vida de un sistema. Ahora bien, realizar esta pequeña introducción, podemos entrar un poco en materia considerando algunos de los mitos existentes con las pruebas de software. Uno de ellos señala que las pruebas de software es el proceso para demostrar que no hay errores presentes en un sistema. Y otra definición es que las pruebas sirven para demostrar que un sistema hace lo que tiene que hacer. Y estos dos conceptos son conceptos errados. El primero es un concepto falso. Las pruebas no se utilizan para demostrar que no hay errores en un sistema. Y el segundo es un concepto incompleto. Le falta algo a eso. Y es que a pesar de que son definiciones no completas o falsas, debemos considerar que tampoco vamos a encontrar una definición única para pruebas de software. Por tanto, van a ser variadas y diferentes los conceptos a encontrar. Y justamente este es el motivo por el cual nos encontramos con acepciones que realmente no son completas o no apuntan a la realidad de lo que es una prueba de software. Entonces, ¿cómo definimos las pruebas de software? Para ello debemos considerar que cuando se hace testing, lo que se quiere es encontrar errores para así eliminarlos y dar un valor añadido, creando un producto fiable y de calidad. Por tanto, la premisa siempre es que las pruebas deben generar los errores para decir que funciona como debe ser. Por tanto, podemos considerar que las pruebas de software son una investigación empírica y técnica realizada para facilitar los intereses e información sobre la calidad del producto o servicio bajo prueba. Es un proceso eficaz de mostrar la presencia de errores, pero totalmente inadecuados para mostrar su ausencia. Y por último, el proceso de ejecución de un programa con la intención de encontrar errores. Basados en estas tres definiciones dadas por Kanner, Dijkstra y Mayer, podemos decir que las pruebas es la etapa en el ciclo de vida donde el funcionamiento del software es verificado y validado. Su principal objetivo es la de detectar errores. Asimismo, demostrar al programador y usuario que cumple con las especificaciones dadas. En esta lámina podemos ver un resumen del proceso de pruebas de software, donde existen 4 indicadores básicos que buscan las pruebas de software, cómo se efectúan, qué se debe probar y quiénes participan en la misma. ¿Qué buscan las pruebas de software? Su función principal es la de detectar los errores del software para garantizar la calidad del mismo y que cumpla con los requerimientos. Es importante resaltar las características de detectar errores, ya que muchas veces la gente piensa que al hacer pruebas, ojalá y no dé error el sistema, cuando es todo lo contrario. La idea de las mismas es poder ver los errores existentes y así corregirlos. Ahora bien, si en las pruebas no se llegaran a detectar errores, esto no es garantía de que en el mismo no los contenga. Es decir, las pruebas no muestran ausencia de errores, todo lo contrario, se hacen para mostrar la existencia de los mismos. ¿Cómo se llevan a cabo las pruebas? Existen diferentes técnicas que permiten efectuar pruebas y el fin es evaluar el comportamiento del mismo sobre un conjunto de datos imaginarios o reales. Estos datos se generan mediante técnicas específicas que ayudarán a encontrar los errores. En este sentido, existen pruebas efectuadas por el desarrollador, otras por los usuarios, otros por los diseñadores y hay pruebas donde se integran los diferentes participantes. En conclusión, hay variedad de técnicas y métodos para llevar a cabo las pruebas de software y estas varían según lo que se quiera probar en el momento. ¿Qué se debe probar?
Todos los requerimientos establecidos de las perspectivas de funcionamiento, validez, integración, convertibilidad y confiabilidad del sistema. En este sentido, deben realizar pruebas funcionales, pruebas no funcionales, pruebas de integración, donde se evalúan todos los requisitos establecidos en el documento de requerimiento de software. ¿Quiénes participan en las pruebas? Efectuar las pruebas de software involucra a un conjunto de personas que, según el tipo de prueba a efectuar, participan o no en las mismas. Por tanto, en las pruebas pueden participar los diseñadores, analistas, programadores, equipos de prueba, los examinadores y los mismos usuarios, quienes pueden hacerlo de forma conjunta o separada según el tipo de prueba a realizar. Bien, ahora, ¿cuáles son los objetivos que se persiguen en el testing? En primer lugar, evaluar la calidad, referido al grado en que el producto o el software satisface las necesidades expresadas o implícitas, verificando la usabilidad, rendimiento, seguridad y fiabilidad del sistema. Satisfacer al cliente. Se refiere a la necesidad de entregar un producto de calidad que cumpla con las expectativas del cliente. En este sentido, al probar el software, el cliente realiza las observaciones correspondientes para sentirse escuchado dentro del producto final. Detectar los errores, que es el fin real de las pruebas, es detectar los errores para proceder a corregirlos. Y verificar la funcionalidad. Asegura que el software cumple con los requisitos funcionales establecidos, es decir, que haga lo que se pidió. Por último, validar la interoperabilidad. En el caso de software que interactúe con otros sistemas o plataformas, el plan de prueba puede incluir objetivos relacionados con la validación de la interoperabilidad, asegurándose que el software funcione correctamente en diferentes entornos y con diferentes configuraciones. ¿Cuáles son los beneficios de las pruebas de software? Los beneficios de las pruebas son inmensas y multifacéticas. Esta práctica asegura la calidad, seguridad y usabilidad del producto final. Además, el testing ofrece una serie de beneficios claves. Prevención de fallos. Identifica problemas en etapas tempranas, evitando costos adicionales y reduciendo la complejidad de las correcciones en el futuro. Aseguramiento de la calidad. Garantiza que el software cumple con los estándares de calidad establecidos y las expectativas del usuario final. Reducción de riesgo. Minimiza los riesgos asociados al despliegue de software con defectos que puedan afectar la operatividad y la imagen de la empresa. Mejora continua. Proporciona retroalimentación esencial para el equipo de desarrollo, permitiendo la optimización y mejora del software de manera continua. Ahora bien, cuando se lleva a cabo testing, es importante entender los términos error, defecto y fallo, que aunque relacionados entre sí, tienen significados diferentes. En este sentido, el error es asociado a la acción humana y que genera un resultado incorrecto. Ingresar datos no válidos de parte del usuario o una mala interpretación del desarrollador en una parte del programa que produce resultados no esperados. Por ejemplo, esperar el ingreso del nombre de una persona en un campo de entrada y colocar cualquier información. O esperar una dirección y colocar el nombre de una persona. Defecto. Es provocado por un error de implementación. Ejemplo, en vez de colocar el símbolo estrictamente mayor, se coloca el símbolo estrictamente igual, mayor igual. Y fallo es la revelación del defecto al utilizar el sistema. Es la manifestación visual del defecto. Y se refleja al obtener los resultados no esperados dentro de un software. Por ejemplo, si colocamos un símbolo mayor, donde se necesita colocar un símbolo estrictamente mayor y se coloca un símbolo mayor igual dentro de un ciclo, el ciclo no va a terminar adecuadamente. No es lo mismo comparar, decir 3 mayor que 4, que 4 mayor igual a 4, o 4 mayor que 4, en vez de 4 mayor igual a 4. ¿Qué relación existe entre estos tres elementos? Los tres conceptos están asociados entre sí, ya que uno desencadena en el otro. Y es así como un error de interpretación provocará un defecto en el programa, lo cual generará un fallo en el sistema. Un simple ejemplo de todo esto es considerar los límites en una comparación, donde se genera un error al realizar una comparación que es estrictamente mayor, se interprete mal y se agregue como mayor o igual. Esto va a generar un defecto en el código, ya que va a existir una mala implementación del requerimiento. Y esto se reflejará en un fallo del sistema al mostrar un resultado no esperado. Un ejemplo de un error grave fue la caída de Microsoft en julio de este año, causado por la empresa CrowdStrike,
cuando actualizó un componente de seguridad generando pantallas azules en muchos equipos a nivel mundial. Todos los elementos señalados con anterioridad establecen la importancia del testing en el desarrollo del software, ya que garantiza la calidad y funcionalidad del producto. En este sentido, en el año 2002 fue fundada la International Software Testing Qualification Board, la ISTQB, cuyo objetivo es la de definir un esquema de certificación internacional para la calidad del software. En este sentido, la ISTQB establece 7 principios para efectuar el testing. Primero, el testing sirve para demostrar defectos. Como se ha venido diciendo, el testing muestra la existencia de errores, no su ausencia. Es muy importante partir de esta base, porque el objetivo principal de las pruebas es la identificación y resolución de errores. Esto reduce la posibilidad de que los usuarios finales encuentren errores no descubiertos. Por eso este es uno de los principales principios del testing. 2. No es posible realizar testing de software exhaustivo. A pesar de la existencia de varios tipos de testing, se debe considerar que este nunca va a ser exhaustivo. Sin embargo, el desconocimiento hace que en muchos casos se pronuncie la famosa frase, he probado todo o pruébalo todo. Probar todas las combinaciones de un software es imposible, excepto en productos extremadamente sencillos. Por eso es importante evaluar y delimitar qué y cómo se debe probar. 3. Necesidad de realizar pruebas tempranas. El tercero de los 3 principios del testing incide en la importancia de realizar las pruebas en fases tempranas del desarrollo, porque va a ahorrar tiempo y dinero. Cuanto más se avanza en el ciclo de vida del producto, más costoso es solucionar los errores. 4. Aglutinación de defectos. Los defectos se pueden agrupar en clústeres. Existen grupos funcionales que por su complejidad o especificidad de negocio reúnen a su alrededor la mayor parte de los defectos de software. Esto permitirá al resolver un problema, resolver muchos problemas planteados dentro del mismo. La paradoja del pesticida. Se da la paradoja del pesticida que pierde efectividad a lo largo plazo. Si se repiten siempre los mismos test, llegará un momento en el que no se encontrarán defectos. Por eso es importante mantener y nutrir las baterías de pruebas con nuevos casos de manera regular. 6. Hay que tener en cuenta el contexto. Las pruebas dependen del contexto. Las mismas deben realizarse teniendo en cuenta el escenario, entorno y caso de uso. Por ejemplo, el usuario tendrá prisa, usará la aplicación en dispositivo móvil o escritorio. La va a usar para él o para atender a otras personas. Es una aplicación profesional o lúdica. ¿Cuántas personas las utilizarán al mismo tiempo cuando la aplicación esté en producción? Es decir, considerar diferentes elementos para llevar a cabo las pruebas según las necesidades específicas. Y por último, la ausencia de errores es una falacia. Aunque es el sueño de cualquier usuario o programador responsable de un proyecto, el software siempre va a tener errores. Por eso es importante tener muy presente la importancia del QA o de calidad y diseñar una buena estrategia de prueba. Es importante definir de que estos 7 principios no es una camisa de fuerza. Existen otras empresas que han definido sus métodos o medidas para llevar a cabo pruebas. Y por ende pueden tener su propia metodología. Lo importante es llevar a cabo un conjunto de pruebas que permitan llevar a producción un sistema de manera adecuada, con la calidad necesaria y con una batería de requisitos planteados en el documento de software de manera adecuada. Bien, muchachos, con esto llegamos al fin del primer tema de la unidad curricular. Ya saben, cualquier duda o pregunta por el aula virtual o el grupo de WhatsApp. Atentos al envío de las tareas o de la guía de estudios para presentar la evaluación. Y así que hasta la próxima.